Hola, hoy vamos a aprender unas cuantas cosas sobre cómo eran las viviendas en la antigua Roma. Todas las edificaciones de las que vamos a hablar tienen en común el hecho de que se utilizaron como viviendas, pero su forma, su tamaño, incluso los materiales de construcción eran muy distintos según los diferentes tipos. Por eso vamos a empezar haciendo una clasificación según quiénes las habitaban y dónde se encontraban. En primer lugar, vamos a ver las viviendas urbanas, las de las ciudades. Aquí se distinguen dos tipos fundamentales: las domus, que son viviendas unifamiliares en propiedad, y las insulae, que eran una especie de bloques de pisos en los que vivían distintas familias. En el campo, el tipo de vivienda era muy diferente. Las llamamos villas y eran habitadas por la familia propietaria y también los trabajadores de la finca, esclavos o libres. Vamos a verlas una a una. La domus, como hemos dicho, es la vivienda unifamiliar urbana. Esto quiere decir que en estas casas vivía una sola familia, por lo general propietaria del edificio. El edificio que podía tener uno o dos pisos como máximo y se construían aisladas y con muy pocas ventanas al exterior. La luz y la ventilación de las habitaciones procedía de uno o de varios patios interiores. Las domus tenían una estructura bastante similar unas a otras y lo vamos a ver con ayuda de este dibujo. Se entraba desde la calle a un recibidor no demasiado grande, llamado vestibulum, donde se solían decorar los suelos con mensajes de bienvenida, como que tengas buena suerte, como pasa en la Casa de la Fortuna en Cartagena, o cuidado con el perro, el famoso Cave Canem. A los dos lados del vestíbulo, centrado en la fachada, había dos habitaciones. Una de ellas comunicaba con la casa, la otra no necesariamente, ya que se solía dedicar a local comercial. Eran las tabernas. La que se abría hacia la casa podía utilizarse de despacho del dueño. Allí el patricio recibía a sus clientes, se ocupaba de los negocios del día. Era una sala de visitas o tablinum y podía haber otras más en el interior de la casa para uso de la familia. Al atravesar el vestíbulo se abría el primer patio interior, el atrium o atrio de la casa. Suele tener planta cuadrada y consiste en un pórtico con columnas cubierto por un tejado abierto en cuatro vertientes hacia el interior para recoger el agua de la lluvia. El espacio abierto en el centro del atrio se llama compluvium y el agua que se recogía a través de él iba a parar a una especie de estanque o depósito justo debajo, en el centro del atrio, llamado impluvium. En las casas más ricas puede haber un segundo patio al fondo de la casa, con zonas ajardinadas, fuentes y nuevos pórticos de columnas que se llamaban por eso, por las columnas, peristilos. El resto de la casa, las habitaciones se colocaban alrededor de estos patios de donde tomaban la luz y el aire fresco. La habitación más importante de la casa, la que más se cuidaba, era el triclinium, el comedor, que se llamaba así porque los romanos solían comer reclinado y contaba siempre con tres lechos habitualmente. Este triclinium solía ubicarse en el lugar más escogido, con vistas al jardín se lo había, y se decoraba pues con mosaicos, pinturas murales, muebles más caros. Era la parte de la casa que se veía más. Los dormitorios o cubículos se llevaban al piso de arriba si la casa era de dos plantas, para conseguir así más intimidad, y se dejaba el resto del espacio de la planta baja para otras habitaciones de servicio como la culina o cocina, las despensas, los cuartos para los esclavos o las letrinas, que eran los aseos de la casa. En las casas ricas encontramos a veces baños con bañeras, pero a los romanos les encantaba hacer esa parte de su aseo personal en las termas, por lo que no siempre se le presta mucha atención a esta zona. Las domus demostraban un buen nivel económico y social del dueño y solían estar primorosamente decoradas en el interior. Las paredes se pintaban con colores brillantes y vivos, formando paneles geométricos o fingiendo elementos arquitectónicos como puertas, escaleras o incluso jardines. Los suelos y también las paredes, si había sobre todo zonas de agua, se recubrían habitualmente con el elemento decorativo romano más universal, que es el mosaico. Las ínsulas. Las familias plebeyas romanas no disponían normalmente de una domus en propiedad y tenían que resignarse a vivir, si querían seguir en la ciudad, en una especie de apartamentos en edificios colectivos llamados ínsulas. Estas ínsulas eran bloques de varias plantas, llegaron a tener en Roma hasta 8 pisos, que ocupaban una manzana completa
y se dividían en pequeñas viviendas de unas pocas habitaciones construidas en torno a un patio central. Eran verdaderas colmenas de habitaciones adosadas con cocinas y letrinas compartidas. Los materiales de construcción solían ser de baja calidad, mucha madera y poca piedra, lo que las hacía bastante inseguras, tanto por el riesgo de derrumbamientos, por exceso de peso y mala cimentación, como por los incendios, que eran muy comunes si tenemos en cuenta que en cada casa ardían lámparas de aceite y que al no tener cocina solía haber braseros de carbón para hacer pequeñas tareas. La mayor parte de las ínsulas proporcionaban viviendas en alquiler bastante mediocres, como hemos dicho. De todas formas, sí que se han encontrado restos de algunas de mejor calidad, hechas ya de ladrillos y con pocas alturas en algunas zonas residenciales. Las villas. Ya hemos visto las viviendas urbanas, pero en el Imperio Romano gran parte de la población no vivía en la ciudad, sino en el campo. Incluso los patricios, aunque tuvieran casa en la ciudad, a menudo como eran dueños de grandes fincas, tenían casas de campo donde pasaban temporadas atendiendo sus tierras o simplemente descansando. Estas casas se denominan villas. En una villa, el rasgo más distintivo es que hay distintas edificaciones agrupadas, unas para vivir y otras para los trabajos que allí se hacían. La vivienda principal, la del dueño de la finca, se ajusta bastante a lo que hemos visto para una domus, salvo por el hecho de que está más abierta al exterior, normalmente a un gran patio alrededor del cual se construyen el resto de las dependencias, almacenes, talleres, cuartos para los trabajadores, establos y demás. En este tema, cada villa es un mundo, porque todo va a depender de las tareas que allí se hagan. Casi todas las villas tienen lo necesario para una pequeña explotación agrícola y ganadera de autoabastecimiento, pero además hay villas que tienen anexos pues, para curtido de pieles, para elaboración de salazones, trabajos de forja, cerámica, silos, etc. Algunas villas de ricos propietarios, por ejemplo la del emperador Adriano en Tívoli, eran verdaderos palacios campestres con auténticos paraísos en sus jardines.